Mi esposa dijo, eres la masculinidad tóxica personificada, así que yo personifiqué la salida de su toxicidad. La evidencia vence a la manipulación emocional, cada una de las veces. ¿Sabes qué es lo gracioso de que te llamen tóxico? Por lo general, proviene de la persona más tóxica de la habitación. Mi esposa me lanzó esa etiqueta, el pasado martes por la noche. Y, sinceramente, fue la llamada de atención que no sabía que necesitaba. Estábamos de pie en nuestra cocina, después de cenar, y yo había cometido el error, aparentemente atroz, de preguntar por qué los platos del desayuno seguían en el fregadero. Sin gritar, sin exigir, solo preguntando. Pero, según ella, esa simple pregunta me convertía en la encarnación de todo lo que está mal en los hombres de hoy en día. Eres la masculinidad tóxica personificada, dijo ella, cruzándose de brazos, como si acabara de emitir un profundo diagnóstico psicológico. Siempre exigiendo, siempre controlando, nunca apreciando lo que hago. La ironía no me pasó desapercibida. Esto venía de alguien que había pasado la última hora criticando cómo yo había cargado el lavavajillas, reorganizando el estante de especias que yo había ordenado, y corrigiendo la forma en que había doblado las toallas. Pero claro, yo soy el controlador. Me quedé allí parado por un momento, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Llevábamos 3 años de matrimonio, y ella había desarrollado esta costumbre de usar términos psicológicos como armas, cada vez que no quería asumir la responsabilidad de nada. Luz de gas, narcisismo, masculinidad tóxica. Era su lista de grandes éxitos, siempre que teníamos algún desacuerdo. Interesante perspectiva, dije con calma. Así que, preguntar por unos platos que llevan aquí 12 horas, me hace ser tóxico. No es lo que dijiste, es como lo dijiste, respondió ella, poniendo los ojos en blanco. Tienes este tono, esta expectativa de que yo debería simplemente dejarlo todo, y atender tus necesidades. Miré alrededor de nuestra cocina, los platos del desayuno, la taza de café con su lápiz labial aún en el borde, el tazón de cereal con restos de leche endureciéndose en el fondo. Luego, miré los platos limpios de la cena, que yo acababa de terminar de lavar y secar. ¿Qué tono, exactamente? Porque estoy bastante seguro de que, justo ahí, solo hice una pregunta. Ese, justo ahí. Esa voz condescendiente que usas, cuando crees que estás siendo lógico. Ella levantó las manos, dramáticamente. No puedes comunicarte con normalidad, ¿verdad? Todo tiene que ser una especie de juego de poder contigo. Lo curioso de la proyección es lo obvia que se vuelve, una vez que empiezas a prestar atención. Aquí estaba ella, convirtiendo una simple pregunta sobre las responsabilidades del hogar, en una evaluación psicológica a gran escala sobre mi carácter. Y resulta que yo soy el que no puede comunicarse normalmente. Me apoyé contra la encimera, estudiando su rostro. La justa indignación, la expresión de víctima que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿O siempre había sido así, y yo estaba demasiado absorto en ser un buen esposo como para darme cuenta? ¿Sabes qué? Dije, con la voz firme. Tienes toda la razón. Si tengo expectativas. Sus cejas se arquearon, claramente sin esperar que yo estuviera de acuerdo. Espero que, si ambos vivimos aquí, ambos contribuyamos. Espero que las conversaciones no se conviertan en asesinatos de carácter. Y espero que mi esposa no me diagnostique trastornos de personalidad, cada vez que no quiere lavar los platos. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Me señaló, como si estuviera identificando a un criminal en una rueda de reconocimiento. Tú le das la vuelta a todo. Me conviertes en el malo, cuando todo lo que hago es expresar cómo me afecta tu comportamiento. La carta de la víctima. Justo a tiempo. Me acerqué al fregadero, y empecé a lavar sus platos del desayuno yo mismo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ver cómo reaccionaría, al ser privada de su queja. ¿Qué estás haciendo?, exigió saber. Los platos, dije, sin levantar la vista. Aparentemente, pedirte que los laves me hace tóxico, así que, simplemente, me encargaré yo mismo. No te atrevas a hacerme sentir culpable por esto. Cerré el grifo, y me volví hacia ella. No te estoy haciendo sentir nada.
Solo estoy lavando los platos. Pero es interesante que te sientas culpable por ello. Su boca se abría y se cerraba, como si intentara encontrar la respuesta perfecta. El término psicológico ideal para convertirme en el villano de nuevo. Pero, por primera vez en meses, yo no estaba jugando a su juego. Te crees muy inteligente, dijo finalmente, tan evolucionado emocionalmente. Pero eres tan manipulador como cualquier otro hombre. Solo que eres mejor ocultándolo. Me sequé las manos lentamente, tomándome mi tiempo. ¿Y qué te hace a ti la experta en manipulación? Puedo ver a través de ti. La voz calmada, el tono razonable. Todo es una actuación para hacerme parecer loca. Ahí estaba. La confesión oculta en la acusación. Ella podía ver a través de la manipulación, porque ella misma era experta en ella. Colgué el paño de cocina, y la miré directamente. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que, tal vez, estoy calmado porque no tengo nada que ocultar? Que tal vez, ser razonable no es una actuación. Es, simplemente, la forma en que los adultos manejan los desacuerdos. Me miró fijamente durante un largo momento, y casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, buscando su próximo movimiento. Las lágrimas, el tratamiento de silencio, la salida dramática. ¿Qué arma elegiría de su arsenal? En cambio, optó por la rebeldía. No me voy a quedar aquí parada para ser sermoneada, por alguien que ni siquiera puede ver sus propios patrones tóxicos. Me parece justo, dije. Pero yo tampoco me voy a quedar aquí parado para ser diagnosticado, por alguien que piensa que preguntar por unos platos sucios es un trastorno de personalidad. Mientras ella salía furiosa de la cocina, yo me quedé donde estaba, mirando esos platos limpios en el escurridor. Algo había cambiado en esa conversación, pero no de la manera que ella había planeado. Por primera vez en nuestro matrimonio, no me había disculpado por ser razonable, y eso, aparentemente, me convertía en alguien tóxico. Los días siguientes fueron educativos. No de la manera que mi esposa pretendía, pero educativos al fin y al cabo. Ella se había refugiado en lo que, ahora reconocía, era su procedimiento operativo estándar tras una confrontación, silencio pasivo-agresivo, mezclado con victimismo estratégico. El jueves por la mañana, preparé café para los dos, como siempre. Ella tomó el suyo sin decir una palabra, pero se aseguró de suspirar profundamente, al notar que yo había usado su taza favorita. Cuando le pregunté si quería que le cambiara la taza, dijo, «Está bien», con ese tono que claramente significaba que no estaba bien. Pero ella estaba siendo la persona madura, al sufrirlo en silencio. El viernes por la noche, pidió la cena para ella sola, sin preguntarme qué quería yo. Cuando le señalé que yo estaba en casa, y que podría haber cenado también, me miró genuinamente sorprendida. «Oh, pensé que estabas trabajando hasta tarde. ¿Has estado tan distante últimamente?» Yo no había estado trabajando hasta tarde. Había estado en casa, a mi hora habitual, todos los días de esa semana. El sábado fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Mi amigo de la universidad llamó, mientras ambos estábamos en la sala de estar. Durante nuestra conversación, me preguntó cómo me trataba la vida de casado. Le di la típica respuesta de bien, no me puedo quejar, pero él insistió un poco. ¿De verdad? Porque suenas exhausto, amigo. Miré de reojo a mi esposa, que fingía leer, pero que claramente escuchaba cada palabra. Son solo cosas del trabajo, dije. Está bien, pero si alguna vez necesitas hablar. Lo dejó en el aire, y pude notar una preocupación genuina en su voz. Después de colgar, mi esposa levantó la vista de su libro. Parece preocupado por ti. Sí, es un buen amigo. Debe ser agradable tener a alguien que, realmente, escuche tus problemas, sin juzgarte. Ahí estaba. La insinuación de que yo no tenía eso en casa, pronunciada con la cantidad justa de inocencia herida. ¿Hay algo que quieras decir? Le pregunté directamente. No, no. Solo creo que es dulce que tengas ese tipo de amistad. Volvió a su libro, pero capté la pequeña sonrisa que asomaba en las comisuras de su boca. Fue entonces cuando encajó. Ella estaba disfrutando de esto.
La tensión, las indirectas sutiles, la partida de ajedrez emocional donde ella siempre lograba ser la víctima, y yo siempre tenía que ser el que intentaba arreglar las cosas. Pero, ¿y si simplemente no lo hacía? El domingo por la mañana, montó un espectáculo limpiando el baño, mientras yo leía las noticias. Muchos suspiros, sonidos de fregado agresivos, y portazos estratégicos. En el pasado, le habría preguntado qué le pasaba, me habría ofrecido a ayudar, o, al menos, habría reconocido su martirio. En cambio, seguí leyendo. El sonido de la limpieza se hizo más fuerte. Pasé la página. Finalmente, apareció en el umbral de la puerta, todavía con los guantes de goma puestos, con mirada expectante. El baño está limpio, anunció. Genial, dije, sin levantar la vista. Gracias. Se quedó allí por otro momento, claramente esperando algo más. Una disculpa, elogios por hacer el mantenimiento básico del hogar, reconocimiento a su sacrificio. Al ver que no llegaba nada, bufó y se alejó. Esa tarde, decidí poner a prueba una teoría. Empecé a prestar atención a los patrones, en lugar de simplemente reaccionar a incidentes individuales. Agarré un cuaderno, y empecé a anotar cosas, no para construir un caso en su contra, sino para ver si yo, realmente, me estaba volviendo loco, o si de verdad había algo sistemático ocurriendo aquí. El lunes, le pregunté si quería que viéramos una película juntos. Dijo que estaba demasiado cansada. Una hora después, la encontré viendo una serie sola, en modo maratón. El martes, se quejó de que yo ya nunca planeo citas. Sugerí salir a cenar el viernes. Dijo que el viernes no le vendría bien, porque podría estar cansada de la semana. El miércoles, mencionó que las parejas deberían comunicarse más. Cuando le pregunté sobre su día, me dio respuestas monosilábicas, y parecía molesta por las preguntas. El jueves, dijo que yo no mostraba suficiente interés en sus pasatiempos. Le pregunté sobre la clase de yoga a la que había estado asistiendo. Me acusó de estar controlándola. El viernes, la cena no se llevó a cabo porque se le olvidó. Lo hablamos, e hicimos otros planes. El patrón se estaba volviendo claro. Cada interacción estaba diseñada para ponerme en una situación sin salida. Muestro interés, y soy controlador. No muestro interés, y soy negligente. Hago planes, y soy un atrevido. No hago planes, y soy un perezoso. Pero la verdadera revelación llegó el sábado por la mañana, cuando mi vecino pasó a pedir prestada una escalera. Mi esposa se mostró encantadora al instante, riéndose de sus bromas, preguntando por su familia, siendo la viva imagen de una encantadora esposa de los suburbios. En el momento en que él se fue, la máscara cayó. No puedo creer que se haya presentado así, sin llamar, dijo, poniendo los ojos en blanco. Algunas personas no tienen límites. Yo la había observado ser genuinamente cálida y participativa, durante 20 minutos. El cambio fue tan inmediato, tan completo, que de hecho me mareó. Parecía bastante agradable, dije, con cuidado. Oh, por favor. Es uno de esos tipos que piensa que ser amigable significa que puede, simplemente, imponerse a la gente cuando le da la gana. El típico comportamiento de alguien que se cree con derechos. La miré de verdad, y vi a una extraña. ¿Cuándo se había convertido mi esposa en alguien que podía actuar con tanta calidez, para luego destrozar de inmediato a la persona a la que acababa de encantar? Esa noche, volví a llamar a mi amigo de la universidad. Oye, ¿recuerdas lo que dijiste el jueves, sobre que yo sonaba exhausto? Sí, amigo. ¿Qué está pasando? Me encontré explicando el patrón que había estado documentando, tratando de mantener la emoción al margen, simplemente presentando los hechos. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Amigo, dijo finalmente. Eso no es normal. ¿A qué te refieres? Me refiero a que las personas sanas no preparan pruebas, donde es imposible ganar. Eso es manipulación psicológica básica. Tal vez, solo estoy siendo demasiado sensible. ¿Estás bromeando? Preguntaste por unos platos sucios, y te llamaron tóxico. Intentaste planear una cita, y te acusaron de no planear citas. Por favor. Después de colgar, me senté en mi coche,
en el camino de entrada durante un rato, pensando. Mi esposa había pasado años convenciéndome de que mis percepciones eran incorrectas, de que mis reacciones eran irrazonables, de que mis expectativas eran demasiado altas. Pero, ¿y si no lo eran? ¿Y si la persona que me llamaba tóxico era, en realidad, la tóxica? Volví a entrar a la casa, con una perspectiva diferente. Ella estaba en la cocina, y cuando me vio, de inmediato lanzó una queja sobre cómo yo había dejado mi taza de café en la encimera, en lugar de ponerla en el lavavajillas. Tienes razón, dije con calma. Debería haberla guardado. Parpadeó, claramente descolocada por mi falta de actitud defensiva. Oh, bueno, bien. Me alegra que puedas admitir cuando te equivocas. Recogí la taza, y la puse en el lavavajillas. Absolutamente, al igual que estoy seguro de que tú también admitirás cuando te equivocas en las cosas. La expresión de su rostro no tenía precio. Como si acabara de sugerir algo completamente alienígena. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en específico, solo que todos cometemos errores, ¿verdad? Todos tenemos cosas en las que trabajar. Estudió mi rostro, intentando averiguar si se trataba de algún tipo de trampa. ¿Verdad? Dijo lentamente. Por supuesto. Pero pude ver su mente trabajando, tratando de averiguar qué había cambiado, porque yo ya no jugaba bajo las viejas reglas. Bien. Ya era hora de que ella tuviera que descifrar algo, por una vez. Para el miércoles, ya tenía suficiente material como para escribir un libro de texto de psicología. Mi pequeño cuaderno se había convertido en un catálogo exhaustivo de técnicas de manipulación. Y, honestamente, me impresionó la variedad. Mi esposa no solo era tóxica. Era muy creativa al respecto. La belleza de documentar las cosas es que los patrones se vuelven innegables. Lo que parecían incidentes aislados, de repente se revelaron como una campaña coordinada. Cada viaje de culpa, cada cambio emocional, cada actuación de víctima, todo era parte de un sistema diseñado para mantenerme desequilibrado, y pidiendo disculpas. Era hora de devolver el favor. Pasé mi hora de almuerzo investigando los mismos términos que a ella le encantaba lanzar. Luz de gas, manipulación emocional, proyección, hacerse la víctima. Resulta que hay bastante literatura académica sobre estos temas. Y cuanto más leía, más me daba cuenta de que ella era, prácticamente, un caso de estudio. El jueves por la noche, comenzó su rutina habitual. Yo había llegado a casa 5 minutos más tarde de lo normal, debido al tráfico, y ella estaba de pie en la cocina, con los brazos cruzados. «Qué lindo de tu parte aparecer», dijo. En el pasado, me habría disculpado, y le habría explicado lo del tráfico. En lugar de eso, me limité a sentir. Había mucho tráfico hoy, dije, con total naturalidad. Ella esperó más. La disculpa, la culpa, el intento desesperado por hacerla sentir mejor por mi retraso de 5 minutos. Como no llegó nada de eso, subió el tono. Empezaba a pensar que habías olvidado que tenías una esposa. No, dije, abriendo el refrigerador. Sigo casado. Sigo viviendo aquí. Solo llegué 5 minutos más tarde de lo habitual, debido a circunstancias fuera de mi control. Su rostro pasó por varias expresiones, antes de asentarse en una confusión herida. No tienes por qué ser sarcástico al respecto. No estaba siendo sarcástico. Estaba siendo objetivo. Saqué los ingredientes para la cena. ¿Te gustaría que cocine esta noche, o tenías otros planes? La pregunta claramente la descolocó. Era directa, práctica, y no reconocía en absoluto su manipulación emocional. No lo sé. No lo había pensado. No hay problema. Yo me encargo. Mientras empezaba a cocinar, podía sentir que me observaba, tratando de descubrir que era diferente. Mi antiguo yo habría pasado 20 minutos tranquilizándola, asegurándole que no me había olvidado de ella, que valoraba sus sentimientos, que lamentaba haberla hecho preocuparse. Mi nuevo yo, estaba preparando pasta. El viernes fue cuando decidí probar algo más ambicioso. Ella había estado acumulando tensión para una de sus características explosiones emocionales. Durante toda la semana,
Pude ver las señales, los pequeños comentarios, los silencios estratégicos, la escalada gradual hacia alguna confrontación dramática, donde yo terminaría disculpándome por existir. Pero, ¿y si interrumpía ese patrón? Ella comenzó su actuación del viernes por la noche, justo a la hora prevista. Tenemos que hablar, anunció, mientras yo entraba por la puerta. Perfecto. Dejé mis llaves, y le presté toda mi atención. Absolutamente. ¿Qué tienes en mente? Se lanzó a pronunciar un discurso preparado, sobre cómo yo había estado distante emocionalmente últimamente, cómo mi actitud estaba afectando nuestra relación, y cómo sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo a mi alrededor. La escuché sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, manteniendo el contacto visual. Cuando terminó, esperé un momento antes de responder. Esas son unas preocupaciones muy serias, dije. Te agradezco que me las hagas saber. Parpadeó. ¿Tú? ¿Lo haces? Por supuesto. Si mi comportamiento está causando problemas, definitivamente deberíamos abordarlo. Saqué mi teléfono. ¿Te importa si tomo algunas notas? Quiero asegurarme de entender todo correctamente. ¿Notas? Bueno, si vamos a trabajar en estos problemas, probablemente debería documentarlos como es debido. De esa manera, podremos seguir el progreso con el tiempo. Su boca se abría y se cerraba como la de un pez. Entonces, veamos, continué, abriendo una aplicación de notas. Dijiste, he estado distante emocionalmente. ¿Puedes darme algunos ejemplos específicos? Fechas, horas, incidentes en particular. Yo. ¿Qué ejemplos específicos? Si voy a cambiar un comportamiento problemático, necesito entender exactamente qué estoy haciendo mal. ¿Cuándo fui distante emocionalmente? ¿Cómo se vio eso? Me miró como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. No quiero decir, no se trata de momentos específicos. Es más un sentimiento general, ¿sabes? Pero los sentimientos suelen tener desencadenantes, ¿verdad? Acciones o palabras concretas, que provocan reacciones específicas. Levanté la vista de mi teléfono. Solo intento entender los datos aquí. ¿Datos? La información sobre mi comportamiento, que está causando estos problemas. Si vamos a tener una conversación productiva sobre cómo arreglar nuestra relación, probablemente deberíamos ser específicos sobre qué es lo que necesita arreglarse. La expresión de su rostro era fascinante. Había venido esperando un tiroteo emocional, en cambio, estaba recibiendo un análisis clínico. Estás siendo muy raro, dijo finalmente. ¿En qué sentido? Todo este asunto de tomar notas. Las preguntas. No es normal. Miré mi teléfono, y luego volví a mirarla. Tú dijiste que necesitábamos hablar sobre los problemas en nuestra relación. Estoy tratando de entender esos problemas, para que podamos resolverlos. ¿Cómo es que eso no es normal? Porque, luchó por encontrar las palabras. Porque estás tratando esto como si fuera algún tipo de reunión de negocios. ¿Preferirías que lo trate emocionalmente? ¿Que me ponga a la defensiva? ¿Tal vez que levante la voz? ¿Que lo convierta en una discusión? No, solo quiero que diga qué. El silencio se prolongó entre nosotros. Casi podía ver su cerebro haciendo cortocircuito, al darse cuenta de lo que realmente quería de mí, que yo aceptara la culpa automáticamente, sin pedir pruebas. Quiero que te importe, dijo finalmente. Sí me importa. Por eso estoy tomando notas. Por eso estoy pidiendo ejemplos específicos. Si eres infeliz, quiero entender por qué, para que podamos solucionarlo. Pero no es así. No es así. ¿No es qué? Otra larga pausa. Que te disculpes, susurró. Y ahí estaba. El verdadero problema. No mi comportamiento. Ni nuestros problemas de relación. Ni ninguna preocupación real sobre nuestro matrimonio. Ella quería una disculpa, sin tener que demostrar que yo había hecho algo mal. ¿Debería disculparme antes de entender qué hice mal? Pregunté con suavidad. Eso no es lo que quise decir. Entonces, ayúdame a entender lo que quisiste decir.
Se quedó allí de pie durante un minuto entero, abriendo y cerrando la boca, claramente frustrada de que su guión habitual no estuviera funcionando. Finalmente, levantó las manos. ¿Sabes qué? Olvídalo. Simplemente olvida todo este asunto. Empezó a salir furiosa, pero la detuve. Espera, ¿no quieres trabajar en estos problemas de relación que mencionaste? Se dio la vuelta y por una fracción de segundo, vi pasar algo peligroso por su rostro. Pura ira, cubierta rápidamente por su habitual expresión de víctima. Obviamente, no crees que sean problemas reales. Yo nunca dije eso. Pedí ejemplos específicos para poder abordarlos correctamente. Si tienes que pedir ejemplos, entonces no estás prestando atención a tu propio comportamiento. Asentí pensativamente. Así que, estás diciendo que yo debería simplemente saber qué estoy haciendo mal, sin que tú tengas que explicarlo. Estoy diciendo que un buen esposo se daría cuenta cuando su esposa es infeliz. Sí me di cuenta. Por eso estamos teniendo esta conversación. Hubo otro momento de silencio, mientras intentaba encontrar su equilibrio. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, dijo finalmente. Esta frialdad, esta actitud analítica. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está la pasión? La miré con detenimiento. ¿Estás diciendo que quieres que yo sea más emocional durante los conflictos? Quiero que te importe lo suficiente como para luchar por esta relación. Que te enfades, en lugar de intentar resolver los problemas de forma racional. Que demuestres que esto te importa. Cerré mi teléfono, y la miré directamente. Nuestra relación me importa. Por eso quiero solucionar problemas reales, en lugar de solo discutir sobre sentimientos. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver el instante exacto en que se dio cuenta de que su estrategia ya no estaba funcionando. Has cambiado, dijo en voz baja. ¿En qué sentido? Solías esforzarte más. ¿En hacer qué? En hacerme feliz. Asentí lentamente. ¿Y cómo nos ha ido funcionando eso? La mañana del sábado llegó, con la sutileza de una bomba nuclear. Mi esposa claramente había pasado la noche del viernes preparando su contraataque, porque entró en la cocina, donde yo tomaba café, con la energía de alguien que acababa de encontrar el arma humeante. He estado pensando en nuestra conversación de ayer, anunció, posicionándose directamente frente a mí. Levanté la vista de mi periódico. Y me di cuenta de lo que realmente está pasando aquí. Se cruzó de brazos, evidentemente orgullosa de cualquier revelación a la que hubiera llegado. Me estás aplicando un bloqueo emocional. Di un sorbo a mi café. ¿Un bloqueo emocional? Sí, es una técnica de manipulación clásica. Retraimiento emocional, diseñado para castigar a tu pareja. Lo dijo como si estuviera diagnosticando una condición médica. Lo busqué en internet. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Después de años de usar términos psicológicos como armas en mi contra, ella había pasado la noche buscando nueva munición. Interesante teoría, dije. ¿Qué te hace pensar eso? El tomar notas, las respuestas frías, la negativa a involucrarte emocionalmente. Estás tratando de hacerme sentir loca por tener sentimientos. Dejé mi taza de café, y la miré fijamente. Prácticamente vibraba de energía justiciera, convencida de que había descifrado el código. ¿Puedo compartir algo contigo? Le pregunté. ¿Qué? Me levanté, y caminé hacia el cajón de la cocina, donde había estado guardando mi cuaderno. Sus ojos me siguieron con nerviosismo. Ya que estás interesada en términos psicológicos y patrones de comportamiento, pensé que esto te podría resultar educativo. Abrí el cuaderno por la primera página. Lunes, 2 de octubre, pregunté si querías ver una película juntos. Dijiste que estabas demasiado cansada. Te encontré viendo televisión sola, 1 hora después. Martes, 3 de octubre, te quejaste de que nunca planeo citas. Sugerí cenar el viernes. Dijiste que el viernes no funcionaría, porque podrías estar cansada. Su rostro empezó a cambiar de colores. Miércoles, 4 de octubre, dijiste que las parejas deberían comunicarse más.
Cuando te pregunté sobre tu día, diste respuestas de una sola palabra, y parecías molesta por las preguntas. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Jueves, 5 de octubre, dijiste que no muestro suficiente interés en tus pasatiempos. Te pregunté por tu clase de yoga. Me acusaste de vigilarte. Pasé la página. Viernes, 6 de octubre, la cena no se hizo porque lo olvidaste. Lo hablamos e hicimos otros planes. Levanté la vista hacia ella. Tenía la boca abierta. ¿Debería continuar? Porque tengo material de 3 semanas. Me has estado espiando. He estado documentando nuestras interacciones. Ya sabes, de la misma manera que recomiendan los terapeutas, cuando alguien piensa que podría estar experimentando gaslighting. La palabra la golpeó como un golpe físico. De hecho, dio un paso atrás. Yo no te estoy haciendo gaslighting. ¿De verdad? Veamos. Pasé a otra página. El martes pasado, dijiste que nunca ayudo con las tareas del hogar. El miércoles por la mañana, criticaste cómo cargué el lavavajillas, reorganizaste el especiero que yo había ordenado, y rehiciste las toallas que yo había doblado. El jueves, te quejaste de que nunca lavo la ropa. El viernes, volviste a lavar la ropa que yo ya había lavado, porque no olía bien. Eso no es. Esas son solo. ¿Solo qué? Solo tú cambiando las reglas del juego, cada vez que intento alcanzar tus estándares. Me volví a sentar, pero mantuve el cuaderno abierto. Esta es mi favorita en lo personal. Hace 3 semanas, dijiste que no comunico mis sentimientos lo suficiente. Hace 2 semanas, cuando te dije que estaba frustrado por las críticas constantes, dijiste que estaba siendo demasiado sensible. La semana pasada, cuando intenté discutir nuestra relación con calma, me acusaste de ser emocionalmente frío. Ahora estaba agarrando el respaldo de una silla, con los nudillos blancos. Estás tergiversando todo. Lo estoy haciendo. Déjame leerte algo más. Encontré la página correcta. Citas textuales, por cierto. Nunca me escuchas, dicho inmediatamente después de interrumpirme 3 veces en 5 minutos. Siempre tienes que tener la razón, dicho después de que yo estuviera de acuerdo contigo. Haces que todo se trate de ti, dicho durante una conversación, en la que hablaste durante 20 minutos seguidos sin hacerme una sola pregunta. Vale. Recién estamos empezando, porque mencionaste el retraimiento emocional, y pensé que te gustaría saber cómo se ve eso en realidad. Fui a la parte de atrás del cuaderno. Episodios de la ley del hielo, del 1 al 3 de octubre, después de que preguntara por qué los platos estaban sucios. Del 8 al 10 de octubre, después de que sugiriera hacer un presupuesto para las vacaciones, en lugar de solo hablar de ello. Del 15 al 17 de octubre, después de que no estuviera inmediatamente de acuerdo en que tu hermana estaba siendo poco razonable. Su rostro se había quedado completamente pálido. Cada uno durando aproximadamente 3 días, cada uno terminando solo cuando me disculpaba por algo que, en realidad, no hice mal. Esto es una locura, susurró. ¿Lo es? Porque, según la investigación que hice, ya sabes, la misma investigación que tú hiciste anoche, ese bloqueo emocional es exactamente lo que acabas de describir, un retiro emocional diseñado para castigar a tu pareja. Levanté la vista hacia ella. ¿Te suena familiar? Ahora estaba temblando, y yo podía ver su mente a toda marcha, tratando de encontrar alguna manera de darle la vuelta a esto. Estás enfermo, dijo finalmente. Llevando notas como una especie de acosador, documentando cada conversación. Volvió 3 horas después, con refuerzos. No con su madre o su hermana como esperaba, sino con su mejor amiga, quien aparentemente había sido reclutada como testigo de mi comportamiento abusivo. Yo estaba leyendo en el sofá, cuando entraron sin llamar. Tenemos que hablar, anunció, posicionando a su amiga como si fuera un guardaespaldas. Levanté la vista, con calma. ¿Sobre qué? Sobre tu libretita, y tu enfermiza obsesión por documentar conversaciones privadas. Su amiga asintió en señal de apoyo, claramente habiendo recibido la versión de los hechos donde ella era la víctima. Le conté todo, continuó mi esposa.
Como has estado acechando cada uno de mis movimientos, manteniendo registros como una especie de psicópata. Cerré mi libro, y miré a su amiga. Mencionó ella por qué empecé a llevar registros. Ese no es el punto, espetó mi esposa. El punto es que la gente normal no espía a sus cónyuges. La gente normal tampoco necesita documentar las conversaciones, para recordarlas con precisión. Su amiga finalmente habló. Esto parece un poco controlador. Me levanté y caminé hacia la cocina, regresando con mi teléfono. Déjame mostrarte lo que es ser controlador. Abrí mi aplicación bancaria, y giré la pantalla hacia ellas. Cuenta conjunta, ¿verdad? ¿Quieres ver cómo se ve realmente el control? Me desplacé por las transacciones recientes. Día de spa, viaje de compras, almuerzo con amigas, otro viaje de compras, productos caros para el cuidado de la piel, más almuerzos fuera. $1,200 en 3 semanas, ¿en qué exactamente? El rostro de mi esposa se puso rojo. Tengo derecho a gastar dinero. Absolutamente. Desde tu propia cuenta. Este es dinero conjunto, para gastos conjuntos. Cambié a otra pantalla. ¿Quieres ver mis gastos del mismo periodo? Comestibles, gasolina, servicios públicos, pago de la hipoteca. Su amiga parecía incómoda ahora, dándose cuenta claramente de que se había metido en algo más complicado, de lo que le habían anunciado. Verás, ser controlador sería que yo monitoreara cada compra, cuestionara cada gasto, haciéndote pedir permiso para gastar dinero. Miré directamente a mi esposa. Lo que estoy haciendo, se llama establecer límites. No puedes simplemente aislarme de nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? ¿Cuándo fue la última vez que tú contribuiste a esta cuenta? El silencio fue respuesta suficiente. Eso pensé. Bueno, así es como funcionan los límites. A partir del lunes, tendrás acceso exactamente a lo que tú contribuyas. Ni más, ni menos. Caminé hacia el cajón de la cocina y saqué una tarjeta de crédito, cortándola por la mitad justo frente a ellas. Esa era la tarjeta conjunta. Si quieres dinero para gastar, puedes ganártelo. Su amiga retrocedía hacia la puerta. Tal vez debería irme. No, mi esposa le agarró el brazo. ¿Qué? Quiero que veas con lo que estoy lidiando. Pero su amiga ya había visto suficiente. Esto parece una conversación privada. Llámame luego. Después de que ella se fue, mi esposa se volvió hacia mí, con pura furia. ¿Cómo te atreves a humillarme así? No te humillé. Demostré la diferencia entre una asociación y la dependencia. Soy tu esposo, no tu cajero automático. A continuación, intentó con las lágrimas. No puedo creer que seas tan cruel, por el dinero. Esto no se trata de dinero. Se trata de respeto. Llevas 3 años tratándome como a un enemigo, mientras gastas mis ingresos como si fueran tu mesada. Nuestros ingresos. Muéstrame el talón de pago que los convierte en nuestros ingresos. No pudo, porque no había ninguno. Había renunciado a su trabajo hace 2 años, para centrarse en sí misma, y había estado viviendo de mi salario desde entonces. Se supone que el matrimonio es una asociación, dijo, cambiando de táctica nuevamente. Exactamente. Los socios contribuyen. Los socios se respetan mutuamente. Los socios no se manipulan, ni se hacen luz de gas el uno al otro durante años. Entonces, ahora simplemente vas a abusar de mí financieramente. Casi me eché a reír. El abuso financiero sería impedirte trabajar, o controlar el dinero que tú hayas ganado. Lo que estoy haciendo, se llama motivación laboral. Subió corriendo las escaleras, y pude escucharla al teléfono, probablemente llamando a todos sus conocidos para pintarme como el villano. 20 minutos después, bajó con su portátil. Bien, conseguiré un trabajo. Pero cuando lo haga, me quedaré con mi propia cuenta, y tú podrás pagar todo por ti mismo. ¿Suena justo? Parpadeó, claramente sin esperar que yo estuviera de acuerdo. Y quiero la mitad de todo, cuando nos divorciemos. También suena justo. Puedes tener la mitad de todo aquello a lo que hayas contribuido.
Se quedó boquiabierta. Así no es como funciona el divorcio. En realidad, en un estado de divorcio sin culpa, con irresponsabilidad financiera y abuso emocional documentados, es exactamente así como funciona el divorcio. Volví a sacar mi teléfono. ¿Recuerdas ese cuaderno que tanto odias? Resulta que, la documentación detallada del comportamiento manipulador, es bastante valiosa en los procedimientos legales. El color desapareció de su rostro. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? ¿Quieres poner a prueba esa teoría? Por primera vez en todo nuestro matrimonio, no tuvo ninguna respuesta, ningún diagnóstico psicológico, ninguna actuación de víctima, ninguna técnica de manipulación que pudiera sortear unas simples consecuencias. Por fin estaba experimentando lo que era la rendición de cuentas, y claramente odiaba cada segundo de ello. La mañana del lunes llegó, con el sonido de maletas siendo arrastradas por los suelos de madera. Yo estaba preparando café, cuando ella apareció en la cocina, completamente vestida y con sus maletas en la puerta. «Me voy», anunció dramáticamente. Miré las maletas, y luego su rostro expectante. «De acuerdo». Ella esperó algo más. El pánico, las súplicas, el intento desesperado por hacer que se quedara. En su lugar, di otro sorbo a mi café. ¿Eso es todo? Solo, de acuerdo. ¿Qué te gustaría que dijera? Estoy abandonando nuestro matrimonio, y a ti ni siquiera te importa. Dejé mi taza, y la miré directamente. Llevas años desconectada emocionalmente de este matrimonio. Solo lo estás haciendo oficial. Pensé. Pensé que esto te haría darte cuenta. ¿Darme cuenta de qué? ¿De qué debería rogarte que te quedes, para que puedas seguir tratándome como basura? Su rostro se arrugó en la expresión de víctima que había perfeccionado. Yo no te trato como basura. 3 años de documentación dicen lo contrario. Intentó un enfoque diferente, acercándose con ojos más suaves. Podríamos trabajar en las cosas. Ir a terapia. Podría. Podría esforzarme más. ¿Esforzarte más en hacer qué? En respetarme. En contribuir a nuestro hogar. En tratarme como a un socio, en lugar de como a un cajero automático. Sí. Todo eso. ¿Por qué debería creerte? La pregunta la tomó claramente por sorpresa. Porque soy tu esposa. Esa no es una respuesta. Eso es solo un título. Dame una sola razón por la que las cosas serían diferentes. Abrió la boca, la cerró, y luego volvió a abrirla. No salió nada. Eso pensé. Caminé hacia el armario, y saqué 2 maletas más. ¿Qué estás haciendo? Ayudándote a empacar. Si te vas, deberías llevarte todo. No necesito ayuda. Claro que sí. Se te han pasado algunas cosas. Empecé a reunir sus pertenencias metódicamente. Productos caros para el cuidado de la piel del baño. Ropa de diseñador del dormitorio. Las joyas que le compré para varios aniversarios. Estás siendo ridículo. Estoy siendo minucioso. Cuando te vayas, no quiero ninguna excusa para que vuelvas por artículos olvidados. La realidad de la situación, finalmente la estaba golpeando. Esto no estaba saliendo según su guión en absoluto. No puedes simplemente echarme a la calle. No te estoy echando a la calle. Dijiste que te ibas. ¿Te estoy ayudando a irte por completo? Empaqué su portátil, sus libros, e incluso los cojines decorativos que ella había insistido en comprar. ¿A dónde se supone que debo ir? Ese ya no es mi problema. Eres mi esposo. Se supone que te importa lo que me pase. Dejé de empacar, y la miré. ¿Cuándo fue la última vez que te importó lo que me pasara? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi día, sin convertirlo en una queja sobre el tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste algún interés en mis sentimientos, que no fuera solo munición para tu próxima discusión? No tuvo respuesta. Eso pensé. Continué empacando, mientras ella se quedaba allí de pie, claramente dándose cuenta de que su dramática salida no estaba teniendo el efecto deseado. Esto es una locura, dijo en voz baja.
Se supone que debes luchar por nosotros. Luché por nosotros durante 3 años. Luché disculpándome por cosas que no hice, aceptando la culpa por tu comportamiento, intentando hacerte feliz, sin importar lo que me costara. Cerré la última maleta. Pero ya terminé de pelear batallas, que estaban amañadas desde el principio. Así que eso es todo. Simplemente te rindes. No me estoy rindiendo. Estoy eligiendo el respeto propio, por encima de la disfunción. Llevé sus maletas hasta la puerta, y las dejé afuera. No puedes hacer esto. No estoy haciendo nada. Tú decidiste irte, ¿recuerdas? Solo me aseguro de que no cambies de opinión, a mitad de camino hacia la puerta. Miró alrededor de la casa con desesperación, como si la viera por primera vez. Este es mi hogar también. Lo era. Tiempo pasado. Te arrepentirás de esto. Te darás cuenta de lo que perdiste, y volverás arrastrándote. Casi sonreí. Incluso al final, no pudo resistir un último intento de manipulación. ¿Sabes de qué me di cuenta? De que no perdí nada. Por fin estoy deteniendo la hemorragia. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que fuiste una pérdida neta, desde el primer día. Financieramente, emocionalmente, psicológicamente, tomaste más de lo que diste, criticaste más de lo que apreciaste, y exigiste más de lo que contribuiste. Abrí la puerta principal. Pero oye, estoy seguro de que encontrarás a otro tipo, que esté dispuesto a financiar tu estilo de vida, mientras lo tratas como un inconveniente. Agarró su bolso, con las lágrimas corriendo por su rostro ahora. Pero pude ver la ira detrás de ellas. Vas a ser miserable sin mí. Tal vez, pero prefiero ser miserable solo, que miserable con alguien que lo empeora. Mientras arrastraba sus maletas hacia su coche, se volvió una última vez. Espero que seas feliz. La vi cargar sus maletas, arrancar el motor, y retroceder para salir del camino de entrada. Cuando sus luces traseras desaparecieron en la esquina, cerré la puerta, y volví a la cocina. Mi café todavía estaba caliente. Por primera vez en años, me senté en completo silencio, sin críticas, sin quejas, sin guerra psicológica disfrazada de conversación, solo paz. ¿Y sabes qué? Era feliz. Genuina, sorprendente, y completamente feliz. Porque, a veces, lo mejor que le puede pasar a tu vida, es que alguien tóxico, por fin, se elimine de ella. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.